Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este martes 11 de marzo, martes de la primera semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día martes leemos el libro del profeta Isaías, que está mal escrito, capítulo 55, versículos 10 al 11. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Qué importante es darnos cuenta que las palabras de Isaías nos invitan a reflexionar en primer lugar sobre la profundidad de la palabra de Dios. Esa palabra que es eficaz, esa palabra que alimenta, esa palabra que nos enriquece y nos da vida, y la compara como la lluvia. Es una imagen verdaderamente preciosa, como bajan del cielo la lluvia y la nieve. Y no vuelve el agua a subir al cielo, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar. ¿Para qué? Para que dé semilla, para sembrar y pan para comer. Esta es la imagen que usa el Señor para comparar su palabra, la palabra que sale de su boca. No volverá a Él sin dar resultado, sino que hace su voluntad y cumple su misión. Y lógicamente esta palabra del Señor se refiere en primer lugar a esa palabra profética, la palabra de Dios transmitida a través de los profetas. Y entonces nos hace reflexionar en este tiempo de Cuaresma sobre la importancia que tenemos que darle a la palabra de Dios y cómo tenemos que tenerla verdaderamente en cuenta. Por eso este esfuerzo de realizar la lección divina es una manera de hacer que esa palabra de Dios vaya dándole riqueza a mi vida, vaya efectivamente produciendo un cambio en mi existencia. Y por eso, qué precioso es darnos cuenta de cuánto bien nos hace el estudio de la palabra de Dios, la reflexión de la palabra de Dios, pero sobre todo, el mayor bien que nos produce la palabra de Dios es cuando la utilizamos en nuestra oración, cuando realizamos ese verdadero diálogo con el Señor, cuando le preguntamos al Señor qué es lo que nos quiere decir, entender lo que ha dicho en el contexto que lo ha dicho, pero lógicamente esa palabra está hecha para hablarme a mí también, en mi circunstancia actual. Y cuando reflexiono sobre la palabra y cuando entiendo su profundidad y cuando entiendo toda la profundidad teológica, nunca va a quedar aparte la realidad de mi existencia, porque la palabra al final está siendo comunicada a mí. Pero démonos cuenta que oculto en estas palabras hay una profundidad mucho mayor, porque el Señor utiliza una imagen mucho más profunda. Como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla, así será la palabra que sale de mi boca. ¿Y cuál es esa palabra que sale de la boca del Señor? Y resulta que no es solo la palabra a través de los profetas, sino que la palabra de Dios, el verbo de Dios, se hizo hombre y no volverá a Él sin dar resultado, sin que haga su voluntad y cumpla su misión.
Mira cómo las palabras del profeta Isaías entonces se vuelven gigantescas y entendemos la profundidad a la cual llegó el apóstol San Juan. Porque si nos vamos al Evangelio de San Juan, ¿qué es lo que leemos en el inicio del Evangelio de San Juan? En el principio existía la palabra y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne, la palabra se hizo hombre. Claro, vemos cómo San Juan ha logrado reflexionar a lo largo de su vida, interiorizar y profundizar la palabra escrita y reconocer la profundidad de quién es Jesús. Jesús es el Verbo encarnado, la palabra encarnada, el Logos hecho carne. Y qué precioso es entonces entender, no volverá sin dar resultado. Es decir, no va a volver al Padre sin haber cumplido la voluntad del Padre, sin haber cumplido su misión. Mira por qué es tan importante entonces leer hoy esta escritura. Porque estamos en el tiempo de Cuaresma, estamos preparándonos justamente para vivir la Semana Santa. ¿Y qué es lo que vamos a contemplar en la Semana Santa? Vamos a contemplar justamente cómo el Verbo de Dios hecho carne cumple la voluntad del Padre, cumple su misión, la misión de salvar a los hombres, entregando su vida en la cruz, entregándonos todo su amor. Y también nos ha transmitido, lógicamente, la palabra, no ya a través de un profeta, sino que la misma palabra de Dios, el Verbo de Dios hecho carne, nos ha hablado. Por eso es el cúlmine de la revelación. Por eso es el máximo de la revelación. Y por eso en nuestro estudio bíblico y en nuestra lectura de la palabra de Dios le damos una importancia siempre mayor a entender, a profundizar y a conocer muy a fondo los evangelios, donde está la palabra de mi Señor que se hizo carne transmitida a nosotros. En el evangelio, leemos el evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Es sumamente hermoso ver lo que sucede el día de hoy en la lectura del Evangelio, porque retomamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6. ¿Por qué digo que lo retomamos? Porque lo hemos leído el miércoles pasado, el miércoles de ceniza. Hemos leído justamente el capítulo 6, esta parte del Sermón de la Montaña, donde el Señor nos decía: tengan cuidado de practicar sus obras de piedad o sus obras de justicia delante de los hombres, pensando en la recompensa de ser mirados y ser apreciados por los hombres. Y entonces ponía esas 3 obras de piedad a las cuales se estaba refiriendo. No sean ustedes como los hipócritas que cuando hacen caridad lo anuncian con trompeta. No sean ustedes como los hipócritas que cuando hacen oración buscan que los anden observando. No sean ustedes como los hipócritas que cuando ayunan ponen cara triste para que los demás sepan que están ayunando. Dentro de esos 3, el segundo es la oración. Y el miércoles pasado leímos el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, pero después de mencionar la oración, viene esta parte que hemos leído hoy y la omitimos el miércoles pasado.
La retomamos ahora. ¿Para qué? Para retomarla justamente en esta semana que está marcada por esa invocación a Dios. El domingo nos ha marcado el deseo de invocar verdaderamente a Dios. ¿Y qué significa invocar a Dios? Significa, lógicamente, tener esa vida de oración. Y entonces se nos propone ahora la continuación de lo que dice Jesús sobre la oración. ¿Y qué es lo que dice? Cuando ustedes hagan oración, en primer lugar, no hablen mucho, como los paganos. ¿Quiénes son los paganos? Los paganos son los que no pertenecen al pueblo de Israel, pero lógicamente paganos se entiende hoy en día como aquellos que no tienen fe, que no son creyentes, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Qué bonito es empezar por ahí, por la necesidad de medir nuestras palabras, de medir nuestras palabras. ¿Por qué? Porque hay que tener continencia en las palabras, porque hay que saber justamente cuándo hablar. Hay muchas personas que lamentablemente tienen un gran problema de no saber controlar la cantidad de información que quieren dar, que quieren efectivamente hablar en exceso. Y hay que controlarse. Así como la persona que tiene el otro problema, que no le gusta conversar, que le gusta estar callado y que por tanto es una persona con la cual muchas veces no es agradable estar. Siempre hay que buscar la medida justa y en la oración también es importantísimo. A veces uno ve ciertos grupos que se reúnen a orar y agarra la voz principal a alguna persona que le encanta hablar, pero que al final no dice absolutamente nada. Hay, lamentablemente, esta forma de orar donde se pronuncian muchísimas palabras, pero en lo único que nos fijamos es en que suenen bonitas. Y están repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo sin decir absolutamente nada. Pero suena bonito, me hace sentir bien. Bueno, hay que tener cuidado porque el Señor está diciendo cuidado. Cuidado con este hablar en exceso. No los imiten, porque el Padre sabe lo que, lo que les hace falta. Es decir, ¿cómo hago la oración? La oración nace en la confianza de que Dios me conoce perfectamente, pero a pesar de que me conoce, yo le pongo delante mis necesidades, le pongo por delante mis sentimientos, le pongo por delante mi cariño, mi amor, le pongo por delante todas mis palabras. Y el Señor nos muestra cómo orar y enseña el Padre Nuestro. ¿Y cómo inicia? Con ese nuestro. Es decir, que el Padre no es el que me pertenece a mí. Fíjate qué importante, ¿por qué? Porque al decir Padre Nuestro, ¿qué es lo que está incluido inmediatamente? Mis hermanos. Si yo digo Padre Nuestro, estoy dirigiéndome al Padre, pero reconociéndome como parte de una comunidad de hermanos. No es una oración jamás individual, desde el individualismo. Siempre es en ese concepto tan profundo de hermandad. Hermandad, no en otra cosa que en un único Padre. Cuando se habla de la hermandad humana, sin un Padre común, no hay hermandad. Mi hermandad con los demás está dada por ese Padre común, ese Padre que está en el cielo, ese Padre que no pertenece a las realidades de este mundo. Por eso es importantísimo cuando nos vienen con doctrinas falsas. No, es que Dios está en todas las cosas, siente la energía de Dios en este árbol, siéntela. No, Dios no pertenece a la creación. Todo ha sido creado por Dios. Santificado sea tu nombre, es decir, que inmediatamente se alaba a Dios, se alaba la grandeza de Dios. Venga tu reino, que significa que deseamos que su reino se manifieste de forma plena
y que se haga su voluntad. Fíjate cómo toda la existencia se resume ahí, que se haga la voluntad de Dios en todos lados. Y ahora sí entra a las necesidades. Danos lo que necesitamos. Pero inmediatamente esa necesidad principal, perdón. Necesito ser perdonado de mis ofensas, pero para pedir ese perdón también necesito tener el corazón abierto al perdón, porque efectivamente yo tengo que perdonar también y que no me deje caer en tentación. Las tentaciones las voy a tener siempre por delante y por eso me estoy fortaleciendo en este tiempo de Cuaresma y que nos libre del mal. Aquí podemos decir también del malo, es decir, que nos libre de la presencia del demonio, que nos libre de la influencia del demonio. Y continúa el Señor explicando, si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Una última consideración respecto a esto último. Qué importante es recordar, para perdonar yo no necesito al otro. Es una acción que me corresponde solo y exclusivamente a mí, a mí. No, pero es que el otro todavía no me ha pedido perdón, es que el otro no ha cambiado, es que el otro no sé qué, es que el otro no sé cuánto. El otro no interesa para que yo pueda perdonar. La decisión de perdonar es mía. El otro no tiene que hacer absolutamente nada para que yo decida perdonar. Distinto es cuando hablamos de la reconciliación. En la reconciliación tienen que encontrarse los dos y ahí tienen que haber condiciones para la reconciliación. Y si el otro no quiere reconciliarse, entonces yo no puedo hacer nada porque dependo del otro. Pero para perdonar, no dependo de lo que haga el otro. Es una decisión que depende solo y exclusivamente de mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un muy feliz día a todos. Recuerden que estamos en la campaña para todos aquellos que quieran ayudar a que esta iniciativa Proclama siga creciendo. En el enlace, en la descripción del video tienen la información sobre cómo ayudar a esta iniciativa.